Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Soy la mejor hija. No hice ninguna travesura hoy. Acabo de comer la comida que trajo mi tía. La princesa Nell sonrió mientras extendía la mano y pasaba la mano por el cabello negro de Alinlada con gran afecto. ¿Quién te trenzó el pelo? Se ve tan hermoso. La tía Pin hizo esto por mí. Alinlada sonrió ampliamente hasta que su mejilla formó un hoyuelo profundo. La pequeña se mantuvo en silencio para que la tía Pin pudiera hacerlo fácilmente. La princesa Nil vio el rostro de doña Pilantita y le dirigió una dulce sonrisa. Cuando se terminó el plato de bolas de masa de la joven, Pilantita también preparó otro plato de bolas de masa servido con té, especialmente para la princesa Nil. Han pasado 5 años desde que la joven se comportaba así. Por la mañana se apresura a terminar de traducir las publicaciones que había planeado. Al final de la tarde, Pilantita se dedica a cuidar de ella y de la princesa Nil. Por la noche estaba ocupada preparando bocadillos para la pequeña y para su amada, quien regresaba después de terminar de enseñar en la universidad. Tus bolas de masa me gustaron. Sigue así, nunca cambies. La princesa Nil habló con voz dulce y gentil, como siempre lo hacía. Sin embargo, hoy Pilantita se sintió muy avergonzada porque estaba frente a una sirvienta como Prin y una pequeña como Alinlada. La joven solo pudo llevarse el dedo índice a los labios como señal para decirle que no hable. Tía, Alinlada se tragó el último bocado de su pastelito y la miró. ¿Me vas a leer un cuento hoy? Claro, dijo la princesa Nil. Los ojos de la niña se iluminaron. Nadie puede contar historias tan divertidas como tú, tía. La princesa Nil escuchó esto llevando a la pequeña al sofá frente a la chimenea antes de darle un beso en la mejilla. Entonces voy a regresar. Voy a lavarme la cara por un momento. La princesa Nil sonrió antes de entrar a su habitación. Pilantita aprovechó el momento para iniciar una afectuosa conversación con la princesa Nil en la sala. La joven siguió los pasos de la princesa Nil mientras caminaba y se sentaba en la silla frente a la mesa con espejos. Se quitó el collar con cuidado. Anil se quitaba sus hermosos par de aretes con delicadeza. Después de quitarse todas sus joyas, Lady Pin ayudó a la princesa Nil a cambiarse de ropa, de un largo vestido a una camisa blanca y un pantalón corto color crema. Gracias, Pin, dijo la princesa Nil mientras abrazaba suavemente a Pilantita. Pilantita respondió el abrazo de la princesa Nil levantando ambas manos para rodear su cuello antes de inclinarse y susurrarle al oído. Los ojos de la princesa Nil se iluminaron al comprender las palabras de la persona en sus brazos. Se inclinó y le dio un beso suave. ¿Cómo puede no sentirse enamorada cuando la frase susurrada de Pilantita tuvo un gran significado? Pilantita sonrió dulcemente. Has estado dibujando la imagen del palacio desde la infancia. Todavía lo recuerdo y nunca lo olvido. ¿Qué recuerdas? La princesa Nil extendió la mano y envolvió su mano alrededor de la esbelta cintura de la mujer a su lado, con un toque suave. Recuerdo que dibujaste una casita rodeada de pinos y me dijiste que era la casa de tus sueños. Cuando te pregunté por qué tu residencia era tan pequeña, respondiste que querías quedarte en una casa pequeña, porque en una casa pequeña y estrecha siempre puedes verte por donde mires, dijo Pilantita en voz baja antes de sonreír dulcemente. Cuando vine a vivir contigo al palacio pude entender profundamente el significado. Pilantita realmente habló desde el corazón. Incluso su vida diaria desde que llegó a vivir al palacio fue fácil, pero simple y llena de felicidad que nunca esperó. Entre semana, Pilantita se levantaba temprano para preparar un desayuno sencillo y a veces cambiaba a un desayuno occidental
dependiendo de lo que la princesa Nil prefiere en ese momento. Después que la princesa Nil termina de levantarse, Pilantita solo la ayuda a vestirse por costumbre. Lady Pink a menudo optaba por usar ropa modesta, alegando que quería que la princesa Nil pareciera apropiada para su puesto como profesora universitaria en la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, la verdadera razón fue que Pilantita no quería que nadie viera la radiante belleza de la princesa Nil, tal como la ve todos los días. Después de eso, la pareja toma un desayuno sencillo en un pabellón en un hermoso jardín, porque la princesa Nil admira el jardín cuando ella está comiendo. Su desayuno siempre estaba lleno de dulces sonrisas, como si hubieran conquistado el mundo. Antes de ir a la universidad, la princesa Nil casi siempre se despedía con un beso en la mejilla, que Pilantita muchas veces fingía rehuir, apoyando sus pequeños y delicadas manos en el hombro de la princesa Nil. Después de enviar a la princesa Nil y esperar a que el auto se alejara hasta que ella se perdía de vista, la espera de Lady Pilantita comenzaba de nuevo. Más tarde esa mañana, después de asignarle a Prim tareas especiales fuera del trabajo de limpieza diario, Pilantita fue a ver a la princesa Pammica en el Palacio Búa. La tía y la sobrina siempre hacían pequeñas actividades juntas, ya fuera haciendo guirnaldas o otras cosas. También hacía bocadillos para la pequeña doña Alinlada. La pequeña dama era la favorita. Pasada esa mañana, Pilantita inició su trabajo traduciendo literatura juvenil en la sala de lectura del Palacio Búa. Muchas veces la princesa Nil tuvo la idea de agregar la oficina de Pilantita al Palacio del Pino, pero Pilantita se negó porque le encantaba la oficina que su tía quería decorar y se la regaló. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.